más impresionante que la Basílica de San Pedro en Roma. Una maravilla arquitectónica de la época romana que fue el centro más importante del cristianismo durante casi 1000 años. Esta es la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Esta fue construida por el emperador Justiniano en el siglo VI y está pensando en qué es Roma en Constantinopla. Esta es la nueva Roma cristiana. Así que vamos a echarle un vistazo, acompáñenme. Una de las mejores iglesias jamás construidas es la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, hoy Estambul. Se construyó sobre una iglesia que Constantino, el emperador romano, había hecho y que se incendió en los disturbios de Nica en el 532, hasta que el emperador Justiniano construye su iglesia sobre las ruinas de la iglesia de Constantino en los siguientes años. Y cuando Justiniano la manda construir, él piensa en lo que significa construir una iglesia en Roma y lo que es Roma en Constantinopla, y hace que sus arquitectos Isidoro de Mileto y Antemio de Trales le construyan este edificio. Este espacio de aquí es el vestíbulo de la iglesia. Y justo arriba de mí está un mosaico que tiene a la Virgen María y Constantino y Justiniano le están entregando la ciudad y la basílica a la Virgen. Y es un edificio muy impresionante porque parece como si fuera una especie de híbrido, una especie de oscilación entre dos condiciones. En cierto modo es como las primeras basílicas cristianas, porque tenemos un patio, tenemos un eje, tenemos un ábside, tenemos una nave central con naves laterales. Es exactamente lo que esperaríamos que tuviera una basílica, pero al mismo tiempo está claramente centralizada, porque tenemos una enorme cúpula que se expande linealmente, de modo que se lee como una nave central si pensamos que es una basílica y se lee como cúpula si pensamos que es una planta centralizada. En la construcción de este edificio se introduce un nuevo elemento estructural que permite simultáneamente tener la idea de espacio central con cúpula y la idea de espacio lineal. Y este elemento se llama pechina, que es cada uno de esos triángulos esféricos que sostienen la cúpula. La pechina es un elemento que sirve para colocar una cúpula circular sobre una base cuadrada. Se trata de estos triángulos curvos que descienden con cargas puntuales en las esquinas del cuadrado y los triángulos continúan hacia arriba y se corta un círculo alrededor de ellos para que encima coloques la cúpula. Si miras la planta, estos pequeños triángulos curvos que ves en el plano son en realidad estas superficies curvas llamadas pechinas que hacen la transición de cuadrado a círculo. Así es que las pechinas espacialmente son muy útiles porque dan como resultado un espacio mucho más abierto. En la cúpula del Panteón tenemos unos muros gruesos y pesados. Los necesita porque las cargas caen en el perímetro de la cúpula y era difícil hacer una abertura en esas paredes porque tenías todo el empuje lateral. Necesitabas mucha masa. Pero aquí las cargas perimetrales las resolvieron con cargas puntuales, lo cual es muy inteligente, pero todavía está recibiendo el empuje lateral. Y eso lo resolvieron desplazando los soportes desde el perímetro hacia los bordes, por lo que estas medias cúpulas que se recortan en la cúpula central actúan como refuerzos. En lugar de tener muros masivos que refuerzan el empuje lateral como en el Panteón, aquí tenemos cúpulas que soportan el empuje, por las cuales las cargas van bajando. Y luego esta doble capa, que funcionalmente es la nave lateral de la basílica, se convierte en un vacío habitable en medio del muro. Así que en el caso de Santa Sofía, estas celdas abovedadas aquí abajo se vuelven autoportantes, y la geometría del arco se convierte en algo que funciona como una especie de estructura compuesta para reforzar el empuje lateral en los lados. Las pechinas funcionaron muy bien como elemento estructural para desmaterializar la envolvente del edificio, para que pueda existir esta transparencia y permeabilidad del espacio en la planta. Pero también funcionan muy bien simbólicamente. Si miras la cúpula en planta, ves un cuadrado y un círculo,
que es el mismo diagrama que representa el hombre de Vitruvio. Es el diagrama que representa la relación entre el círculo, el símbolo del cosmos, y el cuadrado, el símbolo de la Tierra. Y el sentido de que la Basílica de Santa Sofía es una iglesia cristiana. Hay un triángulo que actúa como intermediario entre los cielos y la tierra. El círculo sobre el cuadrado está lleno de significado, porque el triángulo es el símbolo de la Trinidad, una unidad cristiana del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que une el cosmos, la cúpula, con una tierra en una reconciliación. Así es como se ve Santa Sofía desde lejos. Puedes ver una expresión del espacio interior desde el exterior con esta maravillosa cascada de cúpulas que descienden de una a otra. Y si la miras en su estado actual, puedes apreciar que la iglesia está flanqueada por minaretes, esta especie de agujas que se hicieron porque desde luego Turquía es un país islámico en su mayor parte, y a lo largo de los siglos se ha ido cambiando de una fe a otra. Fue inclusive un monumento público durante varias décadas, pero hoy es de nuevo una mezquita musulmana. Aquí se ve con claridad cómo están funcionando las pechinas. Aquí se ve la superficie curva de la pechina, y aquí se ve la base sobre la cual se apoya la cúpula, donde tiene este anillo muy delgado de pechinas que desciende a esta especie de estructura doble. Entonces, un punto de comparación bastante útil es el Panteón, porque si estás construyendo en Constantinopla la Nueva Roma, y estás construyendo sobre las ruinas de una antigua iglesia que Constantino, emperador romano, puso allí, no se trata simplemente de Constantino, sino que también estamos tratando con la antigua Roma. Y asimismo también estás tratando con el Panteón si estás tratando con una iglesia de planta centralizada. Ahora bien, el Panteón es una maravilla, pero también es un poco estúpido. La técnica para construir la cúpula del Panteón no es ninguna magia, es una manera bastante sencilla de hacer una cúpula. Y en cierta forma no es tan diferente a la cúpula del Tesoro de Atro en Micenas, que es más de 1000 años más antigua que el Panteón, donde hay un ligero desplazamiento del material, igual que los anillos de compresión que se apilan en el Panteón. Por supuesto, el Panteón es mucho más elaborado que el Tesoro de Atrio, pero es una construcción simple, no utiliza una ingeniería elaborada a diferencia de Santa Sofía, que parece tomar las ambiciones del Panteón y luego desmaterializar la envolvente de una manera espectacular. Tenemos los escritos de un historiador llamado Procopio de Cesarea, quien trabajó para Justiniano, que describió la impresión contemporánea de Santa Sofía y describe el efecto que tiene esta iglesia. Y de un modo extraordinario rebosa luz y resplandores solares. Se podría decir que su interior no está iluminado por la luz solar de fuera, sino que en ella es connatural la iluminación. Tan grande es la abundancia de luz que se esparce por este templo. Sobre este círculo hay una enorme cúpula semiesférica que embellece extraordinariamente el edificio. Parece que no está construida de sólida mampostería, sino que se sostiene desde el cielo por medio de una cadena dorada. Esta es una descripción espectacular de la capacidad que tenía esta arquitectura para impresionar a la gente de un modo bastante diferente de la arquitectura romana. La arquitectura romana impresiona quizá a través de la gran abundancia de material. Te hace preguntarte cómo subieron toda esa piedra hasta allí, o cómo colaron todo el concreto en esa cúpula. La arquitectura bizantina, por otro lado, te impresiona porque parece desafiar la gravedad, y parece ser tan delgada y tan inmaterial, y sin embargo contiene esta disposición pura del espacio y la luz. Si miras el exterior de Santa Sofía y lo comparas con el Panteón, puedes ver que la tipología y la articulación de la fachada del Panteón no es para nada interesante para las personas que construyen Santa Sofía, porque es un templo pagano dedicado a puros dioses paganos. Una iglesia cristiana debería verse diferente, por lo que no hay ningún interés en retomar el tipo de elementos que articulaban las fachadas de los templos paganos. En la sección de los edificios se puede distinguir cómo difieren estos sistemas estructurales. Cuando vimos los muros del Panteón, notamos que había estos nichos tallados en el interior que ayudaban a transferir la carga, y que su geometría ayudaba a reforzar la estructura. Y se puede ver que aún así es una estructura bastante gruesa, mientras que la estructura de Santa Sofía es increíblemente ligera e increíblemente delicada. Y lo era más aún en la época de Justiniano. Cuando Procopio estaba escribiendo esto era más delgada y menos reforzada de lo que está ahora. La cúpula solía ser mucho más baja y menos reforzada.
Era algo parecido a la cúpula de esta iglesia del mismo periodo, solo que en una escala mucho mayor. Esta iglesia, conocida como la Pequeña Santa Sofía, es un gran lugar para visitar porque conserva muy bien los elementos y detalles de la arquitectura bizantina de la época de Justiniano. Y además está muy cerca de Santa Sofía, justo detrás de la Mezquita Azul. Esto a veces sucedía con la gran arquitectura. La construyes tan cerca de las tolerancias que se cae, por lo que Santa Sofía se ha caído por lo menos 3 o 4 veces. A veces debido a terremotos y a veces simplemente porque se construyó demasiado cerca de las tolerancias. Si la ves ahora notarás que hay todo tipo de contrafuertes a su alrededor que están ayudando a soportar el empuje lateral. Todos estos se agregaron posteriormente para evitar que el edificio se volviera a caer. Veamos este espacio interior del que hablaba Procopio, que es muy sorprendente. El techo está cubierto de teselas doradas, que son las pequeñas piezas de vidrio de un mosaico, lo que hace que el interior sea más luminoso. Puedes ver cómo se apoya la cúpula en las pechinas. Parece como si la cúpula estuviera flotando en el aire. Y esto es por todas las ventanas en su perímetro. Y tú pensarás que una cúpula es pesada porque has visto el Panteón en Roma. Entonces, ¿cómo puedes tener este anillo de ventanas aquí? Dios debe ser poderoso para hacer esto posible. Para nosotros la distinción entre realidad y mito es bastante clara, pero no para un bizantino. A un bizantino promedio del siglo IX no le cabía en la cabeza que Santa Sofía no se hubiera construido mediante algún tipo de intervención sobrenatural. Es decir, no podía concebir que un arquitecto pudiera haber planeado esta construcción con precisión matemática. Pero la estructura de esta cúpula es bastante diferente a la estructura de la cúpula del Panteón. La cúpula del Panteón se sostiene gracias al apilamiento de anillos horizontales. La cúpula de Santa Sofía se sostiene por todas estas nervaduras que se juntan en el centro, por lo cual tiene muchos puntos de cargas menores que descienden sobre las pechinas en lugar de la carga perimetral continua que tienes en el Panteón. Una de las características más intrigantes de Santa Sofía es esta sección de mármol en el suelo conocida como el Omphalion, que significa el ombligo de la tierra, y es un espacio que consta de 30 círculos de diferentes tipos de mármol. Se cree que el Omphalion marca el lugar donde los emperadores bizantinos fueron coronados, y que los círculos estaban asociados con el Sol y los planetas. Las teselas estaban texturizadas y orientadas para reflejar la luz que entraba desde la enorme cúpula. Todos los materiales utilizados en el interior de Santa Sofía fueron cuidadosamente seleccionados para retener y reflejar la luz. Todo el mármol en las paredes, las columnas, el piso, fue traído de diferentes partes del imperio y fue colocado estratégicamente para reflejar la mayor cantidad de luz posible. Esta es la superficie del interior, que es muy diferente a la forma en la que se articulaba la superficie en la arquitectura clásica. La arquitectura clásica enfatiza la plasticidad y el compromiso con la observación de la naturaleza. Si miras el capitel de una columna corintia, ves que tiene hojas desplegándose, tiene flores, están talladas en relieve. Y la arquitectura bizantina, por otro lado, enfatiza la creación de patrones y la creación de superficies, de la misma manera que la pared es tratada como una superficie luminosa y ornamentada. La idea de que la luz se crea dentro de la iglesia y emana de los muros es un bello ejemplo de lo que una iglesia podía hacer. Y esta idea que asocia la luz con la presencia divina es algo que continúa a través de la construcción de iglesias en la Edad Media. Pero ya llegaremos a eso. Conseguimos entrar ahorita en la noche que no hay casi nada de gente, está totalmente vacío y pues sí se siente un ambiente de paz, un ambiente muy relajado. Pues con la luz artificial, sin la luz del día, y pues el espacio es precioso. Este es uno de los edificios más emblemáticos de toda la historia, por su arquitectura, su arte, su historia. Es impresionante pensar que este edificio tiene casi 1500 años, pues se terminó de construir en el 537. Así que si te gustan estos videos, yo explicando edificios históricos importantes, simbólicos, dale like a este video, suscríbete a mi canal y apóyame en Patreon. Hasta la próxima. Manuel, ¿Qué? anda.